Imaginen al hombre más rico de su tiempo, una figura cuya fortuna hoy superaría los presupuestos de naciones enteras. Imaginen que este hombre, que fue el arquitecto en la sombra de la política romana y el financista de Julio César, se encuentra ahora derrotado en un desierto que no comprende, viendo cómo el sueño de toda su vida se desvanece entre las dunas. Lo que ocurrió en el año 53 a.C. no fue solo una batalla, fue el colapso de una ambición desmedida. La historia nos dice que el final de Marco Licinio Craso fue poético y aterrador a la vez, marcado por el metal que tanto amó, utilizado en su contra en un último acto de ironía histórica. ¿Cómo es posible que el hombre que lo tenía todo terminara perdiéndolo de la forma más absoluta en los confines de Oriente? ¿Cómo 7 de las mejores legiones de Roma, 40.000 soldados de élite, fueron superadas por una fuerza que rompió todas las reglas de la guerra tradicional? Hoy descendemos a las llanuras de Carrás para ser testigos de la mayor lección de humildad que el destino le impuso a la República Romana. Una historia de estrategias imposibles, suministros interminables y una arrogancia que terminó por cambiar el curso de la civilización. Prepárense para descubrir el día en que Roma aprendió que el oro no puede protegerte cuando el desierto decide reclamar su tributo. Para entender esta caída, debemos mirar hacia el corazón de Roma. En el siglo I a.C., el mundo conocido era un tablero de ajedrez dominado por 3 hombres, el primer triunvirato. Pompeyo Magno ostentaba la gloria de sus conquistas. Julio César estaba forjando su legenda en las Galias, y Marco Licinio Craso poseía el poder del dinero. Craso era el motor económico de la capital, un hombre que convirtió la tragedia en negocio, creando la primera brigada privada de bomberos que solo actuaba si el propietario le vendía su edificio en ruinas por una miseria. Tenía el poder, tenía la riqueza, pero le faltaba el respeto que solo se gana en el campo de batalla. A sus 60 años, devorado por la necesidad de igualar a sus socios, puso sus ojos en el Imperio Parto, una potencia sofisticada que custodiaba las rutas de la seda en Oriente. La expedición comenzó bajo nubarrones de advertencia. El Senado no veía razones para esta guerra, y los guías espirituales de Roma vaticinaban un desastre inminente. Pero Craso solo veía la oportunidad de eclipsar a César. Cruzó el río Éufrates convencido de que la disciplina romana aplastaría cualquier resistencia oriental. Ignoró las ofertas de rutas seguras y los consejos de los reyes aliados, optando por el camino más directo a través de las áridas llanuras de Mesopotamia. Fue el primero de una serie de errores fatales. No entendía que en el desierto el terreno es el primer enemigo y el que mejor sabe esconder a los depredadores. Frente a él apareció Surena, un general parto que personificaba la elegancia y la frialdad estratégica. Con solo 30 años, Surena no buscaba un choque de escudos, buscaba desarticular la mente del general romano. Mediante el uso de espías, convenció a Craso de que el ejército parto estaba en retirada, guiando a las legiones hacia una trampa de arena y calor. Las armaduras de los soldados romanos, pesadas y metálicas, se convirtieron en su propia prisión bajo un sol inclemente que agotaba sus fuerzas antes de que volara la primera flecha. De pronto, el silencio del desierto fue roto por un estruendo rítmico de los timbales de guerra partos, diseñados para generar una vibración de pánico en el corazón del enemigo. Surena reveló su fuerza, una combinación letal de catafractos, caballería pesada protegida por escamas de metal y miles de arqueros montados. Los romanos, confiando en su formación clásica, crearon un muro de escudos impenetrable, pero los partos no tenían intención de chocar contra ellos. Introdujeron una táctica revolucionaria, arqueros que disparaban con una potencia y precisión nunca vistas, manteniendo una distancia segura. Cuando Craso esperó a que el enemigo agotara sus proyectiles, se encontró con una pesadilla logística. Una caravana de 1000 camellos suministraba flechas sin descanso. Era una tormenta de acero incesante, que transformaba la invencible formación romana en un blanco estático.
El drama alcanzó su punto más crítico con el contraataque de Publio Craso, el hijo del general. En un acto de valentía desesperada, lideró a su caballería para romper el cerco, pero fue atraído hacia una emboscada donde la movilidad de los partos terminó con toda esperanza. La imagen del final de Publio fue utilizada por Surena como un arma psicológica devastadora, rompiendo la última voluntad de resistencia de su padre. Marco Licinio Craso, el hombre que creía poder comprar el mundo, vio cómo su linaje y su ejército se desmoronaban frente a sus ojos en una planicie sin nombre. Lo que siguió fue una retirada marcada por la desesperación. Las legiones se desintegraron en la oscuridad, acosadas por el hambre y la sed. Craso finalmente fue interceptado durante un intento de negociación que terminó en un conflicto fatal. Su desaparición marcó el fin de una era. La leyenda cuenta que los partos, en un acto de justicia poética sobre su ambición, utilizaron el oro para sellar su destino final, simbolizando que su sed de riqueza finalmente lo había alcanzado. El desastre de Carrás fue absoluto. 20.000 romanos perdieron la vida y 10.000 fueron llevados a los confines de Asia. Los estandartes sagrados de Roma, las águilas, quedaron como trofeos en manos extranjeras, una humillación que tardaría una generación en lavarse. Pero el impacto más profundo fue político. Con la desaparición de Craso, el equilibrio entre César y Pompeyo se rompió, dejando el camino libre para la guerra civil que transformaría la república en un imperio. La historia de Carrás nos recuerda que el éxito pasado no garantiza la victoria futura y que la arrogancia ante lo desconocido es el prólogo del desastre. Craso buscaba la gloria eterna y la encontró, pero no como un conquistador, sino como la advertencia máxima para los siglos venideros, que ni todo el oro del mundo puede sustituir a la sabiduría y que incluso el imperio más poderoso puede ser vencido si olvida respetar las reglas del juego. Pero el final de la batalla no fue el final del misterio. Tras la masacre en las arenas de Carras, nació una de las leyendas más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad, la de la Legión Perdida. Se dice que miles de prisioneros romanos, aquellos que no fueron ejecutados tras la rendición, fueron arrastrados por los partos hacia los confines más remotos de su imperio, miles de kilómetros al este, para servir como guardias fronterizos en lo que hoy es Afganistán y Turkmenistán. Algunos historiadores sugieren una posibilidad asombrosa, que estos legionarios terminaron enfrentándose o incluso integrándose con las fuerzas de la dinastía Han en China. Esta idea de soldados romanos luchando en el lejano oriente sigue siendo uno de los grandes ¿qué pasaría si? De la historia, un recordatorio de hasta dónde llegó el eco del fracaso de Craso. Si este viaje por los momentos más críticos de la historia te ha cautivado, te invitamos a suscribirte. Aquí exploramos las vidas y las batallas que forjaron nuestro mundo, analizando la realidad detrás del mito. ¿Crees que el destino de Roma habría sido distinto si Craso hubiera sobrevivido? Te leemos en los comentarios para seguir debatiendo sobre los grandes enigmas del pasado.